Dios les bendiga en esta oportunidad. Les saludo a todos una vez más en el amor de Jesucristo. Les invito también a suscribirse a estos audios de enseñanza en la palabra. ¿Ven? Una vez más quiero compartir la palabra en esta hora. También saludarles a todos los amigos, hermanos, familia que se conectan y que se dan el tiempo de poder oír su palabra. Antes de ir a esta enseñanza, quiero orar para que Dios nos guíe en esta corta enseñanza de la palabra de Dios. Amado Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este privilegio de poder compartir tu palabra. Señor, ruego que tu palabra vaya, corra y sea glorificada en la vida de cada oyente, quien la oye, Señor. Nos ayudes, permita, Señor, ser bendecidos con esta palabra en el nombre de Cristo. Amén y amén. Quiero compartir la palabra en esta oportunidad a todos los hermanos y amigos bajo el tema el ego. En el libro de 1 Samuel, capítulo 18, versículo 6 al 9. Gloria sea Dios. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 6 al 9. Vamos a ir allá. Gloria sea Dios. Dice la palabra entonces, y la leemos, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: Gloria sea Dios. Aconteció que cuando David volvía de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con un instrumento de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, mire lo que decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo a David: ¿dieron 10,000? A David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Amén. David, gracias al Señor, no tenía la culpa de esta situación, pero Saúl se llenó de celos. ¿Por qué? Porque había ego en su corazón. Y que eso es lo que quiero compartir. Gracias al Señor, dice el texto. Amén. El tema es el ego. El ego, hermanos, es el hermano gemelo del orgullo. Amén. También le podemos llamar la egolatría, porque el ego está dentro, gracias al Señor, está muy familiarizado con el orgullo. La definición del ego: valoración excesiva de uno mismo. Amén. Es una forma exacerbada y desfigurada del orgullo y el autoestima. Es una distorsión de nuestro yo y se considera a sí mismo distinto a los demás. El apóstol Pablo dice en el capítulo 12 de la carta a los Romanos, gloria al Señor, que deben cuidarse de esta definición del ego. Dice: digo pues por la gracia, en el capítulo 12, versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que es entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, que el apóstol Pablo está dando a conocer de cuidarnos, amén, como creyentes, en esta corta enseñanza de la egolatría, del ego. Amén, porque el ego es un enemigo sutil, amén, que daña los propósitos de Dios. Gloria al Señor, amén. Bendito sea Jesucristo. Por ejemplo, vamos a ir a 2 de Crónicas, capítulo 26, versículo 1 al 5. 2 de Crónicas, capítulo 26. Gloria sea Dios. 2 de Crónicas, capítulo 26, versículo del 1 al 5. Dice la Escritura, gloria sea Dios. Y vemos el pasaje de un hombre llamado Uzías, un hombre que empezó bien. Dice la Escritura en el versículo 4: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar en Dios
y en los días de Zacarías entendido en visión de Dios, y en sus días en que buscó a Jehová, y él le prosperó. Amén. Así que Dios comenzó a actuar en su vida porque comenzó bien, alabado sea el Señor. Pero pasando los años, en versículo 16 dice: mas cuando ya era fuerte, cuando ya había crecido, cuando ya había sido bendecido, que es que ahí donde viene ese problema de la egolatría. Cuando pasan los años, cuando ya una persona es bendecida, cuando es, gracias al Señor, alabado sea Jesucristo, ya fuerte, como dice: mas cuando ya era fuerte, escuche, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, alabado sea el Señor, y entró tras él el sacerdote Azarías, dice la palabra, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. ¿Para qué entraron estos 80 sacerdotes? Era para impedir un pecado, porque el quemar incienso solamente le era dado a los sacerdotes. Y este rey, como se sintió ya, como había obtenido tanto poder, había hecho un comienzo lo bueno, pero su corazón se enalteció. Y es que el ego hace que el corazón se enaltezca. Que Dios nos ayude, gloria sea al Señor. Se valorizó mucho, tuvo una forma exacerbada y desfigurada de su concepto, y eso fue su ruina. Dice que su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló. Gloria sea al Señor, ¿ven? Porque eso es lo que trae el ego, la rebelión. Mucha gente se ha rebelado contra pastores, hermanos, contra concilios, porque se les entró el ego, la egolatría. Amén. Gloria sea al Señor. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros de este pecado grave acerca de la egolatría. Entonces dice la palabra en el versículo 18, dice: y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, has profanado, y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Yo lo había castigado, gracias al Señor, y lo dejó leproso. Miren lo que dice el versículo 20. Y miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Y así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Qué tremendo. Un hombre que pudo haber terminado bien, pero cuando se le metió ese concepto de esa egolatría, amén, de tomar algo que no le correspondía, gracias al Señor, alabado sea Cristo, como él sentía, él tenía todo el poder, dice la palabra, que su fama se había extendido tan lejos que dice, porque fue ayudado maravillosamente para hacerse poderoso. Y esa fama y ese poder lo llevó a hacer cosas que no debía. Amén. Y pensó que él tenía también parte dentro del sacerdocio. Y eso es porque el concepto, o si la egolatría se le metió tan a fondo al corazón, que hizo cosas que no debió hacer. Capítulo de Segunda de Crónicas, capítulo 36. Vamos a ir un poquito más allá. Gloria sea a Dios. Alabado sea Cristo, como también el Satanás, que el Señor lo reprenda. Se le metió el ego, amén, y quiso ser más que el Señor lo reprenda también. Y la Biblia dice que Dios lo desechó, amén, porque también se enalteció su corazón para su ruina, porque quiso ser un Dios más. Capítulo 36, cuando es un ser creado. Versículo 9 al 10. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo.
De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. A la vuelta del año del rey, Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia, juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó a Sedequías su hermano por rey en Judá y en Jerusalén. Gloria sea a Dios. Alabado sea Cristo. Bendito sea el Señor. Capítulo 36 de Segunda de Crónicas, versículos 9 al 10. Amén. Nos habla de este hombre llamado Joaquín, un rey que había mostrado sus objetos de la casa de Jehová. Lo había mostrado al rey, y por haber mostrado y hacer lo malo delante de los ojos de Jehová, Dios lo castigó, como muchos reyes también mostraban sus riquezas, y Dios permitía el cautiverio con todas esas riquezas por dar a conocer su egolatría. Que Dios ayude. Gloria sea al Señor, que Dios nos guarde de la egolatría. Amén. Quiero tocar algunos puntos importantes. Gloria sea al Señor con este pequeño mensaje de la palabra. Puntos importantes que debemos tener en cuenta. Todo ser humano, por causa de la caída de Adán y de Eva, el hombre carga con ese mal en el corazón, es decir, el ego. No deja que el creyente se santifique. La egolatría no deja que el creyente se santifique. Por eso es que mucho creyente se rebela, no se somete, es ingobernable. ¿Por qué? Porque tiene un mal concepto, gracias al Señor, y por eso no deja que se santifiquen. El creyente con el ego es ególatra, se vuelve ególatra, se vuelve un creyente que juzga, que critica, que ataca. También se vuelve insoportable. Tiene exceso de autoestima, se siente único. El ególatra se siente único, siente que él tiene la razón. Cuando dicen a mí, si no están conmigo, están con el diablo. Esa es una persona que, gracias al Señor, es un dicho que muchas veces se escucha en la gente del mundo, ¿cierto? Y que siente y se ve que tiene el corazón lleno de ego. Amén. Como a veces dice, si yo aquí tengo la razón. Tener cuidado, porque el ego está dentro de ese corazón y lo puede estar dañando. Hace que el ego que se centre en uno mismo. El ego hace que se centre en uno mismo. Amén. Que solamente me escuchen a mí, que solamente me oigan a mí, como puede pasar. Muchas veces pasa eso dentro de la política, y incluso dentro de muchos ministerios. Gracias al Señor, alabado a Cristo. Por eso en esta obra no es así, se comparte y se da la oportunidad. Hace que el ego se centre en uno mismo, siempre mantiene el yo. Amén. El ególatra no le gusta pasar desapercibido. Otro punto, que no le tomen en cuenta y que el pueblo esté a sus pies. Es bueno, el ególatra también es bueno para manipular. Clásico muchas veces del sabelotodo, ¿cierto? Gloria al Señor. Y que si es que esta palabra está obrando en su corazón y este mensaje es para mí, amén, gloria al Señor. Como también yo digo que es amén, que esta palabra es para mí, gloria al Señor. Que Dios nos ayude. El ególatra es sordo espiritual, amén, finge oír. Y usted verá una de las características del que finge oír, se ríe. Alabanza al Señor, amén. Tiene percepciones distintas y cae en el delirio de grandeza. Gloria al Señor. Y también caen en falsas doctrinas, porque el ego ha llenado su corazón. El ego o el ególatra es imaginario. ¿Ven? Por eso no se debe exaltar a nadie. Y bueno, siempre se nos ha enseñado. Y el pastor, muchas veces nuestro pastor César nos enseña, gracias al Señor, que no se debe exaltar a nadie. ¿Por qué? Porque la persona se daña. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. Que si queremos leer esa palabra. Primera de Juan capítulo 2. Gloria a Dios. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. Amén. Dice la palabra:
No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, 1, los deseos de los ojos, 2, pero dice aquí, mire, y la vanagloria de la vida, es decir, la egolatría, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. El ególatra trata de aparentarlo en lo que no es. Gloria al Señor. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Y termino con eso. Alabado sea el Señor y que Dios nos ayude. Bendito sea Jesucristo. Uno de ellos también fue Amán, un ególatra. Gracias al Señor, en el tiempo de Esther quiso humillar a Mardoqueo. Amén. Y el ególatra terminó mal. Gracias al Señor. Porque vamos a leer un poquito de esta enseñanza muy bonita en el libro de Esther. Gloria sea al Señor. Bendito sea Jesucristo. Alabado sea Dios. Capítulo 2 del libro de Esther. Capítulo 3, versículo 4 dice: aconteció que hablándole cada día de esta manera, yo y no escuchándolos él, hablando de Mardoqueo, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Amén. Gloria sea al Señor. Y dice la escritura que pero tuvo en poco poner mano a Mardoqueo solamente. Dice, ya les había declarado el pueblo que Mardoqueo, gloria sea al Señor, cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Alabado sea el Señor. Bendito sea Jesucristo. Amén. Pero hay una parte donde nos enseña que Mardoqueo, amén, cuando él salía, dice la palabra, después de ser honrado por el rey, gloria sea a Dios, dice el versículo capítulo 5, amén, había una felicidad porque ya había Esther, lo había mandado a llamar para su juicio, pero él pensaba que era para bendición. En capítulo 5, versículo 9, fue invitado a una cena, a un banquete. Y dice el versículo 9, y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Mire, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Qué tremendo. Que este hombre tenía el objetivo principal, tenía odio en su corazón. Alabado sea el Señor. Y que no les satisfacía solamente el banquete y haber tenido la honra del rey, sino que dice la palabra que, pero cuando veía a Mardoqueo a la puerta del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, no se humillaba, no se arrodillaba, se llenaba de ira. Amén. Pero en el versículo, gloria sea al Señor, 6, miren lo que, por eso la Biblia dice que al que se humilla, Dios le exalte, y el que se enorgullece, Dios lo humilla. Gloria sea al Señor. Bendito sea Jesucristo. En el versículo 6 nos enseña la humillación y esta autoestima que tenía este hombre. Mire, aquella misma noche se le fue el sueño al rey, hablando del rey, rey Asuero. Dice, y le trajeran el libro de la memoria y crónicas, que le leyeran en su presencia, y cuando hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos, al rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano al rey Asuero, y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo en Mardoqueo por esto? Respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Amén. Y dice que el versículo 6, gloria sea al Señor, y quiero que pongan atención aquí. Entró pues Amán al rey y le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Hablando de Mardoqueo, pero él no le dijo nada de esto. Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Tremendo. Amán había llenado su corazón de tanto orgullo, amén,
que pensaba que todas las bendiciones, todos los beneficios eran para él y que todo le pertenecía a él. Y respondiendo Amán al rey, para el varón cuya honra, y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, dijo: traigan el vestido real. Y comenzó a salir lo que había en su corazón. Prácticamente él quería ser como el rey. Dice: traigan el vestido real, hablando del vestido del rey, de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Mire el concepto, gloria al Señor. Él quería ser como el rey, gloria a Cristo. Y den vestido y den caballo en la mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey. Pensaba que era Amán, y no era Amán, era para Mardoqueo. Y llevaron el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hará el varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo. Cuando lo oyó, que se sienta a la puerta del rey: no omitas, le dijo el rey, no omitas nada de lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo, y vistió a Mardoqueo, y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real, y Amán se dio prisa para irse a su casa, apezumbado y cubierta su cabeza. Qué tremendo. Gracias al Señor. La egolatría se le fue por los pies, fue humillado. Amén. Es que el ego, gracias al Señor, trae malas como decíamos, malas percepciones. Gracias al Señor. Y este Amán es una característica clave de que estaba lleno de egolatría. Gloria al Señor. Que Dios nos ayude. Bendito sea Jesucristo. Por eso termino con el capítulo 9 que estamos leyendo en Jeremías, versículo 23. Gloria a Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Capítulo 9, versículo 23 al 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Amén. Porque todo eso trae egolatría. Además, alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Gloria sea a Dios. Amén. La egolatría, el ego. Que Dios nos ayude. Gracias al Señor. Y que Dios nos guarde, como dijo Salomón: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, y porque también de él sale todas estas cosas. Que Dios nos ayude y nos guarde, guardar nuestro corazón de la egolatría. Amado Dios y Padre nuestro, gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Les saludo a todos en el amor de Jesucristo. Que Dios les bendiga. Espero que esta palabra sea de mucha bendición para nuestras vidas. Dios les bendiga.